Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras van llegando todos ustedes, voy preparando las cosas para la clase de hoy. Y mientras van llegando todos, vayan comentándome si es la primera vez que me ven o si ya me vieron de clases anteriores. Disculpen ahí la tardanza, estaban mandando los mensajes. Si no podían entrar, no eran ustedes, era yo que no había aprendido el libro todavía. Así que bueno, acá estamos todos. Ya somos más de 50, así que ahí preparo las cosas. Y mientras tanto vayan poniéndome dos cositas. Una, si es la primera vez que me ves, comenta un 1 para saber yo cuánta gente nueva hay. Y si no es la primera vez que me ves, comenta un 2, así voy sabiendo. Y si sos de Argentina, comenta la banderita de Argentina. Y si sos de otro lado, comenta la banderita de tu país. Ahí es lo que me ponen por fin, claro. No, sí, era yo. Así que buenísimo, muchachos. Ahí vamos arrancando. Dale la soda, me dicen ahí. Bueno, me presento para que no me conozca, a ver, porque veo que hay mucha gente acá que comenta uno, que es la primera vez que me ven. Para los que no me conocen, me presento rapidito, mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura, con más de 5 años de experiencia. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres y demás, que seguramente ustedes conocerán. Ahí sale la foto con Quiseno. Y actualmente estoy trabajando en Barfix, donde llevamos más de 180 clientes a que puedan ofrecer reparaciones de calidad en sus negocios. Así es, 180. Claramente está desactualizada la imagen. Algún día la cambiaré, algún día quizás sí, quizás no. Así que vamos viendo ahí qué dice la gente. 1, 2, hay mucha gente nueva, casi toda Argentina. Para los que son nuevos, sepan que acá estamos en confianza. Hay veces que se me pone la voz de Batman. Si usted ve que la gente empieza a comentar acá Batman, que esto, que lo otro, es porque en algún momento Instagram me cambia la voz, que después yo no la puedo ver porque ¡ay, me pusieron Batman! En la grabación sale bien, no sé por qué. Ustedes ríanse, no, acá estamos en confianza. Hay veces que se me pierden las cosas, que me olvido de algunas cosas. Acá estamos en privado, somos mucha gente, somos más de 100, pero estamos en confianza. Así que, ¿qué vamos a ver la clase de hoy? Hoy vamos a ver lo que viene siendo introducción a componentes SMD, ¿bien? Siempre cuando presento el tema, le dejo acá para que saquen captura. Si ustedes ven que me tarda es por lo que les digo. Siempre que presento el tema hago la misma pregunta. Saca el modulador, me dicen. No, encima hay gente que piensa que ya me cambio la voz. Parece el juego del miedo. Una vez me mostró una grabación. Más que Batman parecía el de juego del miedo. Les pregunto, muchachos. Hoy vamos a ver introducción a componentes SMD. Siempre hago la misma pregunta para saber qué impacto positivo tiene la clase. ¿Cómo están ustedes en el tema de electrónica del 1 al 10? O del 0 al 10. Total, acá estamos en confianza, como les digo. En algún momento se me pone la voz de Batman, pasan cosas acá. No tengan vergüenza, si es un 0, pongan un 0. Hay gente que pone menos 5. Pero es para saber, en una de esas todas acá me dicen sí, yo soy un experto y es como que a nadie le sirve la clase. Mientras más personas haya que no sepan este tema, son más personas que se van a ir sabiendo algo nuevo. Así que coméntenme acá a ver qué dicen ustedes. 4, 0, 1, 5, 2, 3, 2, 2. Perfecto. Bien ahí por la honestidad, gracias por la confianza. Es un tema, ahora yo les voy a dejar el temario. Y ahí les contesto el que me están preguntando si las clases pasadas se pueden encontrar en algún lado. Porque ya vamos por la clase 55. Hace casi un año y pico que estamos dando clases completamente gratuitas todos los viernes. Así que si es tu primera clase, bienvenido. Bien ahí que encontraste esta cuenta. Así que bueno, veo, como ven ahí, 0, 0, 0. Hay uno ahí que comentó 0, pero yo sé que sabe. Entonces, los que ya me sigan de las clases pasadas, capaz que me van a estar en modo, no, pero ya vimos la teoría, ¿cuándo vamos a enseñar revaling? Enseñame a soldar. Siempre le digo lo mismo, tranquilo, vamos paso a paso. Recuerden que si sabes cómo funciona, lo podés diagnosticar, y si lo podés diagnosticar, lo podés reparar, ¿bien? Así que si estás acá, bien ahí por haber descubierto la cuenta, primero que nada, ya estamos hace casi un año, y ya les comento dónde pueden ver más adelante las clases anteriores, ¿bien? Entonces, haciendo un pequeño repaso, la clase pasada vimos todo lo que era electrónica, ¿bien? Todo lo que es electrones, voltaje, corriente, resistencia, circuito cerrado, lo que era en paralelo, serie, jumper, puente. La clase pasada fue bastante completa, ¿bien? ¿Qué vamos a ver entonces hoy? Los que tuvieron la clase pasada, comenten yo, como para saber quién se acuerda de todos estos temas. Y ahí les muestro qué vamos a ver hoy. A todo lo que yo diga les muestro
imágenes, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan sacar captura. Todo lo que puedan llevárselo de acá, llévenselo, asegúrense de quedarse con toda la información que puedan. La clase es para ustedes y para todos los que comentaron 0, 1, 5. La idea es que ustedes se puedan llevar una pequeña victoria. Si entraron sin saber lo que son diodos, resistencias, bobinas, filtros, capacitores, IC, o con alguna duda, si ven que me trago, pasa seguido, les decía que es completamente para ustedes, ¿bien? Saquen captura, tomen notas, compartan el video, hagan lo que ustedes más sientan, ¿bien? Entonces hoy vamos a ver lo que son estos componentes: resistencias, diodos, bobinas, capacitores, filtros y circuitos integrados. Un poco más exactamente la pregunta que vamos a ver hoy viene siendo esto. Para que sea la primera vez, a mí me gusta explicar las cosas bastante simples. Entonces vamos a ir al grano, ¿bien? Vamos a ver qué son, cómo son, para identificarlos en la placa. Vamos a ver cómo se mide cada uno y vamos a hacer una explicación de su uso, todo de forma fácil y sin vueltas. Cosa que si nunca viste electrónica o si en algún momento lo estudiaste pero muy de memoria y no lo pudiste integrar mucho, vamos a verlo lo más fácil posible y sin complicaciones, ¿bien? Así que siempre les digo, importante y totalmente recomendado, porque la clase ya es de ustedes, tomen muchas notas. Tomen notas, capturas, todo, ¿bien? Las clases pasadas, para todos los que están preguntando cómo pueden ver las clases anteriores, les comento en 30 segunditos un pequeño paréntesis. Las clases quedan grabadas para todo el mundo por 24 horas, ¿bien? Así que si en algún momento te llaman por teléfono, te tuviste que ir o llegaste tarde, lo que sea, la clase la vas a poder encontrar hasta mañana a las 8, o sea, por 24 horas, es más, hasta las 9. La vas a poder encontrar 24 horas en mi perfil. Va a haber el video con la grabación de la clase. Después de las 24 horas, las clases pasan al club de microsoldadora, ¿bien? ¿Qué es el club de microsoldadora? Les comento 10 segunditos porque las inscripciones están cerradas. Básicamente el club de microsoldadora es mi membresía donde te ayudo a diagnosticar y reparar placas como un profesional, ¿bien? A ser un técnico profesional de microsoldadora con todas las letras. Básicamente vemos todo lo que es teoría y práctica para que puedas lograr dicho objetivo y logramos cosas como estas. Siempre me gusta hablar de club. Logramos cosas como Fede, que él pasó de cambiar piezas por muchos años a reparar sus primeras placas en menos de un mes, o como Michael, el caso que ya reparaba placas, pero se le complicaba mucho el diagnóstico. O sea, el diagnóstico era algo que se le complicaba un montón, se le quemaban los libros, que él ya reparaba placas y ahora repara mucho más fallas que antes. Y bueno, como era mucho orgullo del club, a pesar de que cada vez que me dicen, ¿por qué me comentas si están cerradas las inscripciones? Y encima cada vez que abrís es difícil de entrar porque hay lista de espera con 500 personas, porque me gusta cada vez junto más testimonios de alumnos. Ahí, como ven, el grupo del club, los chicos haciendo revaling o haciendo diagnósticos extensos. Así que bueno, como me enorgullece los resultados del club, se los muestro. El club abre 6 veces por año con 50 cupos. Actualmente la lista de espera tiene unas 500 personas para ingresar, pero bueno, sería un honor que todas puedan participar. Así que vamos con la clase de hoy. Siguiendo la analogía de la carrera que habíamos visto en la clase pasada, había puesto en un momento un ejemplo que los electrones, ¿bien? Primero que nada, partiendo de que la electrónica, todo se trata de electrones, ¿bien? La clase pasada vimos qué son, cómo funcionan, para qué sirve, ¿bien? Seguimos lo mismo. Electrónica se trata de electrones, ¿bien? Dichos electrones podemos decir que son como participantes de una carrera. Los participantes de una carrera tienen tres cosas: van a una velocidad, ¿no? Hay una cierta cantidad de corredores y aparte tienen ciertos obstáculos. Y esto viene siendo que la cantidad, habíamos visto que era la corriente, la velocidad era el voltaje y los obstáculos eran la resistencia, ¿bien? Habíamos dicho también que la electrónica se trata del arte de manipular a los electrones. Es la forma en la que los humanos encontramos cómo funcionan los electrones, que dejan energía a su paso, y cómo podemos hacer circuitos para usarlos de esclavos, ¿bien? Ahora, todo esto lo logran con lo que vienen siendo componentes SMD, ¿bien? Todo esto lo manipulan así, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a comenzar por la resistencia, ¿bien? La resistencia, imagínense ustedes una carrera, ¿no? Una carrera es justamente como esta que les dejo acá. Una carrera de obstáculos, ¿bien? Imagínense que los electrones, ¿no? Fíjense curiosamente y casualmente a las placas electrónicas, ¿no? Se le llaman circuitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama circuito? ¿Y por qué a esto donde corre la gente se le llama circuito? Porque se trata de eso, ¿no?
es un circuito de corredores y el otro es un circuito de electrones, ¿bien? Ambos tienen una velocidad que viene siendo el voltaje, ambos tienen una cantidad de electrones que viene siendo corriente, ¿bien? Y también tienen resistencia. La resistencia se la dan justamente por este componente de acá, ¿bien? Esto que vemos acá es una resistencia y viene siendo como en el circuito de los electrones que corren la carga por donde le dan obstáculos. Más puntualmente, si nos vamos a la definición, ¿bien? Lo que se hace con esto es reducir la cantidad de corriente que fluye a través del circuito, ¿bien? A través del circuito, si yo quiero que pase menos corriente, le pongo traba, le pongo resistencia. Y por ley de Ohm, que más adelante lo vamos a ver, a lo que es la ley de Ohm, muy fácil, fíjense en el dibujito que está acá abajo, ¿no? Fíjense que el amarillo dice voltio, ¿bien? El amarillo dice voltio, el verde dice ampere, que es la corriente, y ¿qué es lo que hace el ohm, ¿no? Que viene siendo la resistencia? Le traba el paso, ¿bien? Eso hace que pase menos electrones. Entonces las resistencias son los componentes, que son estos de acá, se usa para reducir el paso de los electrones, ¿bien? Eso es cómo se ve, para qué sirve. Y fíjense, los que hicieron la electrónica, las bases de la electrónica, no se complicaron la vida. O sea, la idea es que se entienda y que se sobreentienda, que se haga obvio los temas, porque justamente el componente que resiste el paso de los electrones, que le pone una traba, que hace que pasen menos, se llama resistencia, ¿bien? Y por donde corren las personitas, los electrones, se llama circuito. Entonces fíjense que todo se basa mucho en la vida real, ¿bien? Entonces, la resistencia se ve así, sirve para dar un freno o para que pasen menos electrones y vamos a ver cómo se mide, ¿bien? Yo acá siempre, como les digo, si me ven buscando imágenes, porque la idea es que saquen captura y se lleven la mayor parte de la clase que puedan. La resistencia, ¿cómo se mide? La vamos a medir en escala de ohmios, ¿bien? Ya vamos a ver más adelante, en una de esas, hay gente de acá que todavía nunca usó un multímetro. Hay clase de multímetro y la vamos a tener más adelante. Para los que sí sepan, las resistencias se miden en escala de ohmios, ¿bien? Y nos guiamos de un plano esquemático, que también vamos a tener clases de esquemáticos, porque en una de esas hay gente de acá que no lo sabe usar. Entonces, se mide con un multímetro guiándonos de un esquemático. Un esquemático es un papel, digamos un PDF, donde están todos los componentes y nos da la información, ¿bien? Nos dice qué resistencia tiene que tener, qué valor. Entonces, ¿cómo se mide una resistencia? En escala de ohmios, usando un multímetro y guiándonos por un plano esquemático. Si hasta acá quedó todo claro, comenten, comenten resistencia y pasamos a lo que son los diodos, ¿bien? Al que no le quedó claro, al final, si se quedan hasta el final, tenemos la parte de preguntas y respuestas. Así que si algo no quedó claro, no se hagan drama. Al final voy a estar respondiendo todas las dudas que tengan. Seguimos. Entonces, la resistencia es una resistencia, ¿no? Al final se termina sobreentendiendo. ¿Qué es lo que es una resistencia? Una resistencia. ¿De qué? De los electrones, ¿bien? Ahora, los diodos, ¿bien? Déjenme ver si me carga el videito. Ojalá que sí. Los que sepan lo que es un diodo y para qué sirve, van a sobreentender por qué está este capítulo de los Simpsons puesto acá, ¿bien? A los que no, fíjense, ¿para qué sirve esas púas que están en el piso? A ver, tienen como para adivinar. Ahora vamos a ver para qué funcionan los diodos, ¿no? Y tiene mucho que ver con este capítulo. ¿Para qué sirve resistencia Chaco? Ponen ahí. ¿Para qué sirven las púas? ¿Qué función tiene? A ver quién se anima a comentar. A ver si alguien a ver si alguien dice para qué sirven para reducir velocidad. Más o menos. ¿Qué pasa? Ahí se acercaron. Para que vaya en un solo sentido, ¿no? Hace circular en un solo sentido. ¿Qué pasa? ¿Se puede volver acá? Digamos, ella pasa el auto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Puede volver? No. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver la parte técnica del diodo y ahora ya les va a hacer sentido, ¿bien? Entonces, pasemos acá al diodo, acá. El diodo, a ver, acá poniéndose un poco como si fuese técnico, que esto y lo otro, son componentes que tienen un ánodo y un cátodo, ¿bien? ¿Qué significa ánodo y cátodo y por qué se llama así? Ni idea. Es el positivo y el negativo, es la entrada y la salida, ¿bien? ¿Para qué sirven? Estos monstruitos de acá dejan pasar a la corriente, pero en un solo sentido. Fíjense que el diodo, todos los diodos tienen ahí lo que viene siendo esta línea de acá, ¿bien? Ahí está. Esta línea de acá hace que los electrones puedan pasar a través de él, pero que no puedan volver, ¿bien? Esta es como una traba. La línea me dice hacia qué dirección pueden fluir.
pero no pueden volver, ¿bien? Tal cual como veíamos en el ejemplo de recién. Si pasamos por esa parte de ahí, por esas púas, podemos ir perfectamente hacia adelante, pero volver es un temita, ¿no? O sea, podemos pasar tranquilamente por ese peaje, pero no podemos volver, ¿bien? Para eso está diseñado las púas y para eso está diseñado el diodo, ¿bien? Entonces, al igual que un peaje, deja pasar la corriente en un solo sentido, no lo deja volver y aparte de eso le cobra un poquito de voltaje, ¿bien? O sea, si yo paso por un diodo 4 voltios, del otro lado capaz que llega a 3,8, se cobró un pedacito, ¿no? Es un peaje. Acuérdense que el diodo es un peaje. Aparte, esa raya de ahí que ustedes van a ver en todos los diodos es una pared, ¿bien? Y aparte, para pasar de un lado a otro te cobra, ¿bien? Entonces, ¿cómo se mide un diodo? Un diodo es bastante fácil. Una vez sabemos cómo funciona y que me cobra un poco de voltaje, es un poco más obvio cómo funciona la escala de diodo, ¿bien? Ahora, ¿cómo se miden? Es fácil. Con el multímetro, que de vuelta, para los que no sepan usar, lo vamos a ver más adelante, cómo se seleccionan las perillitas y todo. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en modo diodo, ¿bien? El multímetro tiene un modo que es para medir diodos y lo que hace es medir la caída de tensión, ¿bien? ¿Por qué la caída de tensión? Lo que hace el multímetro es que fluye corriente a través del diodo que yo quiero medir, ¿bien? Y supongamos el multímetro inyecta 4 voltios, ¿no? Y llega del otro lado 3,8. Entonces el multímetro dice, bueno, yo le di 4, me devolvió 3,2, ¿cuánto me quito? Me quito 0,200, ¿no? Entonces, eso de ahí se llama caída de tensión, ¿bien? Básicamente se mide en milivoltios, es lo que te termina dando el multímetro es la cantidad de voltios que te cobra por dejarlo pasar. Y, importante, eso en un solo sentido, ¿no? En un solo sentido, de acá para allá, el multímetro me tiene que decir, sí, mira, pasó casi todo y me cobró 200 milivoltios, 500 mil, lo que sea, ¿bien? ¿Cómo sé yo que el diodo está sano? Porque yo tengo que invertir la polaridad para que pase en sentido contrario y no tiene que marcar nada, ¿bien? Ahí está la voz de Barnum, me dicen. Entonces, un diodo es un componente que hace esto, ¿bien? Cuando ustedes piensen o les pregunten para qué es un diodo, acuérdense de esto, ¿no? Te deja pasar hacia un solo lado, no te deja volver. A mí me dicen la voz de Barnum, para mí es la voz de Jigsaw, no me mostró es la voz calcada del Juego del Miedo, o la de Loquendo. No, la del Juego del Miedo. Fíjense, el diodo hace eso, te deja pasar hacia un lado, no te deja volver y te cobra, ¿bien? Entonces, ¿cómo se mide? En modo de diodo. Lo que hace el multímetro es inyectar voltaje, hacerla pasar hacia un lado y el multímetro tiene que decir cuánta corriente te cobró. Del otro lado no tiene que marcar nada porque no tiene ni siquiera que circular, ¿bien? Si circula de ambos lados, ¿bien? Tiene caída de tensión de ambos lados, es porque el diodo está fallando, ¿bien? Si quedó todo claro, comenten diodo y seguimos con las bobinas. Si les quedó dudas, anótenla, así las vemos al final, ¿bien? Vamos con las bobinas. Las bobinas es un componente que siempre les digo. Me costó años entenderlo. O sea, sabía la definición y esto y lo otro y me sabía de memoria. Ahora, el tema de saber exactamente cómo funciona o poder realmente ver el funcionamiento con mis propios ojos, el efecto que tiene sobre los electrones, me costó un montón, ¿bien? Y ahora es el que más se facilita de explicar. La bobina es como vieron en los videojuegos que hay rampas que si vos pasas te da más velocidad. Básicamente los electrones vienen siendo como autitos que cuando pasan por una bobina van más fuerte, ¿bien? Es como que se dan cuenta, los que hayan jugado algún jueguito de autos, hay partes donde vos podés pasar, ¿no? Y es como ¡fium! Te hace ir más rápido. Básicamente eso hace una bobina, ¿bien? Ahora, ese es el resumen de lo que hace la bobina. Vamos a ver un poquito más técnicos, ¿bien? Acá. Las bobinas básicamente lo que hacen es... Ustedes fíjense, yo les puse esta fotito de acá para que se vea un poco más claro. Las bobinas no son otra cosa que un simple alambre enrollado, ¿bien? Que está alrededor de un núcleo metálico. Esto suena como muy complejo, pero piensen conmigo. Consiste en un alambre enrollado alrededor de un núcleo metálico, ¿bien? ¿Qué significa eso? No es más que un alambre, a ver si tengo por acá hilo de puente,
Es un alambre, ¿bien? Usted agarra un alambrito y lo enrollan alrededor de algo metálico y eso es una bobina. Literalmente, cualquier alambre de cobre que enrollen alrededor de un metal, fabricaron una bobina, ¿bien? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Para qué sirve una bobina? ¿Por qué es tan simple? Literalmente no tiene ni siquiera complejidad. Acá empieza de un lado, ¿no? Da muchas vueltas y termina en el otro. Es recontra simple. Por eso no... Yo decía, ¿y dónde está la magia? ¿Viste? Entonces, ¿cómo funciona esto? El tema es que cuando los electrones, ¿bien? Los electrones, las víctimas de la historia, lo que usamos para encender un foco, que es lo que deja energía a los personajes de la electrónica, justamente, los electrones cuando fluyen a través de la bobina, generan lo que viene siendo un campo magnético, ¿bien? Es como que... a ver, ¿cómo decirlo? Imagínense, yo tengo una bobina acá, ¿no? Vamos a ponerlo como ejemplo. Tengo alambre enrollado alrededor de un núcleo metálico, ¿no? Lo que voy a tener también, imagínense que el núcleo sigue ahí, voy a tener la bobina, que no es más que un cable así, ¿no? Enrollado, así. Entran por acá y salen por acá, ¿bien? Ahora, cuando pasan por acá, al tener energía, genera lo que viene siendo un campo magnético, ¿bien? Y la Adornis Córdoba, me gustaría saber quién es Adornis. ¿Cómo saben que soy de Córdoba del toque, no? Entonces, ¿qué es lo que hace la bobina? Cuando la alimentamos, pasan electrones por acá. Cuando pasan electrones, por alguna razón que seguramente sabrá Einstein, se forma un campo magnético, ¿bien? O sea, literalmente, si yo alimento una bobina, le acerco algo de metal, ¡pum!, y se pega. Se transforma en un imán, ¿bien? Ese campo magnético invisible, ¿bien? El que va a ser el presidente. En un tupper, vive loco. Ese campo magnético se forma, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo dejo de alimentar, ese campo magnético no desaparece. Se colapsa y se transforma en voltaje, ¿bien? Pero así, ¿no? Así como subió, bajó. Es como yo inflé la bobina, ¿no? Con campo magnético, la apago la bobina, por así decirlo, y ese campo magnético que estaba alrededor, ¡pum!, colapsa y se transforma en voltaje. Eso básicamente es lo que hace la bobina. Pero ¿qué pasa? Como les digo, es un segundo. Entonces, si yo prendo y apago la bobina, es como que hace pico, ¿no? Y llega un punto donde hace un switcheo, bien, tan rápido, esto de inyectar y dejar de dar tensión, porque la idea es que se forme y no colapse. Y hago eso muchas veces por segundo, pero tipo millones de veces por segundo se hace. Y ahí lo que hace es que pasa de 0 voltios o de 4 voltios a elevarla, supongamos a 20 voltios, de 4 voltios a 20. Y cuando cae la corriente, antes que llegue a los 19 voltios, ¡puc!, sube de vuelta a 20. Entonces queda la tensión elevada, ¿bien? Sería un transformador de corriente a voltaje. Exactamente. ¿Por qué lo dicen? Corriente es la cantidad de electrones, ¿bien? Y el voltaje es la presión o la cantidad con la que son empujados. Entonces sí, se podría decir que transforman la corriente en voltaje. En realidad es como que físicamente lo que hace es que ¿cómo se llama? El campo magnético se transforma en voltaje. Pero sí, es básicamente eso. Me gusta que digan eso, porque se nota que no se lo memorizan, sino que están sacando conclusiones en base de entenderlo bien, o sea, de comprenderlo, de integrarlo, ¿bien? Me gusta porque se nota que están entendiendo bien lo que son las bobinas, ¿bien? Entonces, esto es lo que son, ¿no? Cuando fluyen, se acumula energía a través de forma de campo magnético, y cuando lo dejamos de alimentar se transforma en voltaje, ¿no? Y la idea es hacerlo millones de veces por segundo para que se mantenga en un rango, ¿bien? Ahora, ¿cómo se mide? Así son, ¿no? Para eso sirven, y ahora vamos a ver cómo se mide una bobina, ¿bien? Acá, para que entiendan cómo se mide, ¿bien? Para aumentar el voltaje va a hacer falta, se alimenta y se deja de alimentar. Esto se llama switcheo, ¿no? Eso de alimentar, dejar, se llama switcheo. Es como prender y apagar la luz. Literalmente le hacemos esto, a la bobina, entonces como que no la dejamos caer el voltaje, ¿bien? Esto se mide, ¿no? O sea, hay una cantidad de veces por segundo, en megahertz, millones de veces por segundo. Entonces, yo agarro un osciloscopio, no me lo traje el osciloscopio, lo dejé donde estaba haciendo un curso. Lo que hace el osciloscopio es decirme la cantidad de megahertz a la que oscila la bobina, ¿no? Ahora, otra
Otra forma de medir una bobina mucho más simple es entender que una bobina no es más que un alambre enrollado, ¿no? Y una bobina cuando se daña es porque se corta, ¿no? Imagínense, yo corto este cable y deja de ser un solo cable, pasa a ser dos cables, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la otra forma de medir la bobina mucho más simple, sin osciloscopio, sin nada? La otra forma es ver que tenga continuidad en ambos extremos, ¿no? Yo toco la bobina en un lado y en otro, y el multímetro tiene que sonar. A ver si tengo el multímetro por acá. Fíjense, yo pongo el multímetro en continuidad, y si yo toco la bobina de un lado y del otro, ya les voy a enseñar a usar el multímetro, pero solamente en continuidad, ¿no? Si yo toco la bobina tiene que hacer continuidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque es un alambre enrollado. Cuando se rompe, se va a cortar, y si se corta, deja de tener continuidad, ¿no? Se corta en dos el hilito y no tiene continuidad una punta con otra. Entonces ahí sabemos que te la tenemos que cambiar sí o sí, ¿bien? Es bastante simple. Les comenté para qué funciona, pero cuando tengan que medirla es continuidad, ¿bien? Si se entendió, comenten, ¿qué estamos viendo? Comenten bobinas y pasamos a capacitores, ¿bien? Los capacitores son mucho más simples de entender, ¿bien? Es más, voy a tratar de no explicarles yo qué es lo que es un capacitor, o sea, les voy a decir sí, pero ustedes se van a dar cuenta exactamente, digamos, para qué sirve, ¿bien? Yo les voy a contar una historia o les voy a mostrar algo con este pico y este globo. Denme un segundo que me estoy asando. Sí, encima térmica, uso, sí, claro, me estoy asando. Seguimos. Vamos con capacitores, ¿bien? Los capacitores funcionan muy similar a lo que haría un globo en esa tubería, ¿bien? ¿Por qué? Fíjense, yo voy a tapar el globo, ¿no? Listo. Háganme de cuenta que el globo no existe, ¿bien? Quiero preguntarles una cosa. ¿Qué pasa si acá, digamos, yo abro la canilla de este lado, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a hacerlo así, muy simple. Si yo abro la canilla, sale agua, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la cierre? Respóndame por el momento eso nomás, ¿no? Acá no está el globo, no hay nada, ¿no? Yo abro la canilla y por acá sale agua. La canilla, el pico, no sé cómo dicen en todos los países. Abro la canilla y por acá sale agua. ¿Qué pasa cuando yo la cierro? A ver, no sale, claro, exactamente. Deja de salir, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo? Porque imagínense que yo necesito acá que salga agua constantemente, pero por acá cada tanto se corta, ¿no? Imagínense que el pico cada tanto se corta, entonces yo acá voy a tener un flujo de agua que no es constante, y yo necesito que sea sí o sí constante, que esté todo el tiempo chorreando agua, ¿bien? ¿Qué pasa? Le agrego un globo, ¿bien? Ay, casi que no me puedo mover de ahí. Le agrego acá un globo, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Cuando yo abra el agua, primero que nada se va a empezar a llenar el globo, y cuando el globo se llene, va a empezar a salir agua por acá, ¿no? Ahora, piensen, cuando esté el globo ahí, ¿qué pasa si yo cierro la canilla por 10 segundos, 5 segundos? ¿Deja de salir o no deja de salir? Respóndame eso. Digamos, si yo dejo el globo ahí, ¿no? Y, digamos, cierro el agua, ¿qué pasa? ¿Deja de salir inmediatamente o sigue saliendo? Claro, ¿no? Sigue saliendo agua, porque, digamos, una vez se corte el suministro de acá del pico, el agua, el globo, digamos, sigue suministrando energía, ¿bien? Es justamente lo que hace un capacitor, ¿bien? ¿Por qué? Porque las líneas del teléfono cada tanto tienen unas pequeñas caídas de tensión, ¿bien? Es como que cada tanto pasan de 4 voltios y por ahí tienen inestabilidades, le digamos, son medio inestables. Entonces para eso existen los capacitores. Los capacitores almacenan energía, y cuando la tensión cae por pura diferencia de presión, como el agua, ahí nomás sale voltaje, ¿bien? El capacitor se almacena y después sale voltaje. Es justamente lo que hace un capacitor, ¿bien? Un capacitor, o sea, no es más que una jaula de electrones, ¿bien? Y tiene dos usos. Una, que es cuando los conectan en paralelo con una punta tierra, actúan como pequeñas baterías, ¿bien?
si yo lo conecto al capacitor en paralelo, lo que hace es que se va a cargar como una batería y cuando la línea caiga un poco la tensión, el capacitor la va a ayudar, ¿bien? ¿Para qué? Para que sea estable, ¿bien? Y también tiene otro uso que es cuando están conectados en serie, que digamos yo tengo una línea acá que trae voltaje hacia acá, ¿no? Perdón, corriente. Entonces, si yo no quiero la corriente, solamente quiero el voltaje, ¿para qué? Se usa mucho en las líneas de datos, digamos, yo quiero que haya una señal, que haya un voltaje, pero que no haya electrones, porque si no me pueden quemar la línea. Le pongo un capacitor en el medio, ¿bien? Entonces, lo que va a hacer es que cuando venga corriente y voltaje por este lado, acá se queda la corriente, los electrones, y de este lado solamente hay voltaje. Puro voltaje vacío, digamos, puro potencial, nada. Entonces los capacitores en paralelo actúan como pequeñas baterías, como les decía, apenas caiga o se corte por un segundo la corriente o el voltaje en la placa, el capacitor sale para ayudar. Al igual que como les mostraba recién, el globo, ¿bien? Si el globo, digamos, si yo cierro acá la canilla, el globo por un tiempito va a seguir manteniendo el flujo de agua constante, ¿bien? Ese es el mejor ejemplo que se me ocurrió. Ahora, ¿cómo medimos los capacitores? Básicamente los capacitores tienen su unidad de medición que viene siendo faradios, ¿bien? Lo que podemos hacer es medirlo en faradios, pero lo más rápido y lo más simple es que los capacitores nunca tienen continuidad en sus extremos, ¿bien? Los capacitores, digamos, son como dos placas que nunca se tocan y adentro almacenan los electrones. Entonces, cuando un capacitor se daña y tiene una pata a la línea positiva y la otra a tierra, lo que pasa es que empieza a conducir electricidad en sus puntos, se transforma como en un filtro, en un puente, ¿bien? Entonces lo que pasa es que la línea positiva queda conectada con la negativa y se empieza a fugar todos los electrones por ese lado, ¿bien? Entonces, si bien los capacitores tienen su unidad de medición que es en faradios, más que nada lo podemos ver rápidamente si están dañados o no, midiéndolo en continuidad, como una bobina. La bobina tiene que tener continuidad porque es un alambre enrollado, pero el capacitor no, ¿bien? Hasta ahí, si quedó todo claro, comenten la C solamente, porque el capacitor es un poco más largo, comenten C, y si tienen dudas, anótenla, así las vemos al final. Y vamos con el anteúltimo componente que viene siendo los filtros, ¿bien? Los filtros lo podemos relacionar con un componente que seguramente ya conocen, ¿bien? Esas fotos de acá abajo son lo que se llama fusibles. Los fusibles es eso que tenemos en la casa, más que nada, que cuando hay un corte de luz, ¿bien? O una sobretensión, este fusible se corta, ¿no? Se corta haciendo que ¿cómo se llama? Que la corriente no circule más, ¿no? A ver cómo les puedo explicar. Imagínense que la corriente llega desde acá hacia acá, ¿no? Acá yo tengo el enchufe o la toma de corriente y viene hasta acá, ¿no? Y este viene siendo mi aparato electrónico. Entonces, por precaución, ¿no? En el medio le pongo un fusible. ¿Qué pasa? Mientras esté todo correcto, la tensión normal, la tensión normal, acá pasa la corriente desde acá a través del fusible hasta acá y funciona todo perfecto. Apenas haya una sobretensión que pueda dañar mi dispositivo, el fusible se quema, ¿no? Entonces se quema el fusible y la sobretensión queda afuera, no me daña el dispositivo. Justamente de eso se encargan los filtros. Son kamikazes, se suicidan apenas tienen que hacerlo, ¿bien? La única función de un filtro es morir, como para que se den cuenta, ¿bien? Ahora vamos con la parte técnica, ¿bien? Un filtro es básicamente un puente, ¿bien? Un puente o un jumper es cuando yo uno dos líneas con un metal. Lo que son los filtros es un componente con un hilito por dentro que hace que conduzca la electricidad, pero es tan finito el hilo que no aguanta más que la corriente justa y necesaria, ¿bien? O sea, si esto está diseñado para trabajar a 4 voltios, el filtro no va a aguantar más de 4 voltios. Si le meto 5 o 6, el filtro no aguanta, se quema, pero al quemarse no pasa más corriente, ¿bien? Y esto queda aislado y protegido, ¿bien? Entonces, justamente por eso cuando se daña un filtro no los pueden tener, ¿bien? Porque la próxima vez la corriente sí va a dañar lo que estaba protegiendo el filtro. Siempre los filtros se reemplazan, ¿bien? Entonces,
¿Cómo se mide un filtro? Sabiendo cómo funciona, es lógico medir un filtro. Básicamente, para saber si está sano, es que conduzca electricidad, ¿bien? De un lado a otro. Básicamente un filtro sano lo que tiene es que tiene continuidad, ¿bien? Si no tiene continuidad es porque se ha quemado y hay que reemplazarlo. Si yo lo puenteo, el circuito va a funcionar, pero apenas haya otro cortocircuito o sobretensión, la corriente va a pasar de acá directamente hacia acá, ¿bien? Y lo va a quemar. Entonces los filtros siempre se reemplazan, queda de vuelta protegido. Así es, se mide igual que la bobina, porque la bobina es un hilo enrollado que tiene que tener continuidad, ahí, y el filtro es un hilo recto que también tiene que tener continuidad, ¿bien? Y ahora vamos con los circuitos integrados, con el último, y ahí pasamos a resumen y preguntas y respuestas. Un circuito integrado son estos de acá, los cuadraditos negros, ¿bien? Esto de acá viene siendo un circuito integrado, y lo que son es un encapsulado, ¿bien? Es como un circuito completo que cumple una función, que adentro tiene diodos, condensadores, bobinas, filtros. Es como un circuito encapsulado, por eso se llama circuito integrado. No es lo mismo sin Batman, dice. No, al principio tuvo Batman, según leí los comentarios. O capaz que me están jodiendo, capaz que nunca se escuchó voz de Batman y capaz que era todo mentira. Nada, si ya me pasó video. Entonces, un circuito integrado es eso, un conjunto de componentes encapsulado, ¿no? en un circuito, como si fuese una plaquetita que se conecta al teléfono. Ahora, son eso, así se ven, es muy fácil reconocer uno, apenas vemos una placa, ya vemos un par. ¿Y cómo se miden los circuitos integrados? Básicamente, eso depende mucho de su función, ¿no? Si el circuito integrado es de carga, por ejemplo, entonces ¿cómo lo medimos? Vemos si entra el voltaje y si sale, ¿bien? Entonces, si el circuito es de imagen, tenemos que ver que tenga la entrada y la salida de los voltajes de imagen. Entonces, un circuito integrado es, dependiendo cómo, digamos, para qué funcione, digamos, si tiene que entrar de 4 voltios y salir 4 voltios, tenemos que medirlo así, entrada y salida, ¿bien? Entonces, eso fueron todos los componentes. Vamos a hacer un resumen, ¿bien? Espero que la mayoría se haya llevado un aprendizaje, una pequeña victoria. Voy a apagar acá porque básicamente me estoy asando. Y vamos al resumen y las dudas, ¿bien? Vamos acá al resumen y hoy vimos... para los que sean nuevos, por la diferencia entre sus comentarios y el tiempo que tarda en llegarme a mí, ustedes vayan haciendo todas las preguntas que tengan mientras yo hago el resumen. Y apenas termine el resumen me empiezan a llegar en orden, ¿bien? Entonces, vamos al resumen y las dudas. Aprovechen, no sé si tienen otros lugares donde hacer sus preguntas y que les respondan en vivo, pero aprovechen acá, no tengan vergüenza de preguntar, ¿bien? Vamos al resumen, que lo tengo por acá, el temario. Y hoy vimos lo que son las resistencias, que las resistencias son resistencias al paso de los electrones. Los diodos son los componentes que dejan pasar la corriente en un solo sentido y no dejan volver. Las bobinas son los que generan campo magnético cuando colapsa, aumenta el voltaje. Los capacitores son como los globos de agua que mantienen a la corriente estable, ¿bien? Por más que haya caída de tensión o cortes de agua, los capacitores mantienen estable la corriente. Y los integrados, hay variedad, hay de carga, de imagen, de todo, se mide por entrada y salida, básicamente, ¿bien? Así que vamos leyendo las preguntas. ¿Qué tipo de circuitos integrados traen los celulares? Traen de muchos, o sea, de todas las funciones que tiene un teléfono, imagen, backlight, carga, señal, de todas, al menos tiene un circuito integrado para cada uno de esos, ¿bien? Faltan los LDO y los BUC. Los LDO y los BUC no son componentes. Digamos, los LDO sí, pero los BUC no son dos salidas del PMIC, que eso LDO y BUC lo vamos a ver en la clase de encendido, ¿bien? ¿El termistor es un filtro? No, el termistor es una resistencia. El termistor es una resistencia común y corriente, pero lo que hace es que cuando hace más calor o más frío, resiste más o menos al paso de la corriente. Eso lo que genera es que a temperatura ambiente y normal, 30 grados, digamos, el voltaje sea de 1 voltio, ¿no? Cuando apenas cambie la temperatura, cambia la resistencia y eso hace que sube o baje el voltaje. Apenas el voltaje cambie, el teléfono sabe que eso significa que hubo un cambio de temperatura y ahí te tira la alerta.
Pero el termistor no es un filtro, sino una resistencia, ¿bien? Sabe ser resistencia de 10K, de 10.000 ohmios, y lo que hace es que cuando se calienta o se enfrían, sube o baja la resistencia. Entonces así el teléfono, el CPU dice, hay un voltaje distinto a un voltio, ¿no? Es porque hubo un cambio de temperatura. ¿Listo? Aviso de temperatura. Podría explicarlo del IC, acá se escucha bien. Un IC, un circuito integrado, es un componente cuadradito, que es el que vemos apenas miramos una placa, y se miden dependiendo de su función. Todo tiene una entrada y una salida. Supongamos el IC de carga, el circuito de carga, entra 5 voltios y salen 4.2 hacia la batería. Entonces se mide así, 5 voltios y 4.2. ¿Bien? ¿Qué diferencias hay ese con un MOSFET? ¿Y qué significa MOSFET? Los MOSFET son los transistores. En un teléfono, más que nada los transistores son más o menos como diodos, pero que se activan, o sea, tienen una compuerta. A ver cómo se las explico. Pasa que en los teléfonos no hay MOSFET, pero imagínense que tienen entrada, salida, ¿no? Y tienen esto de acá, ¿no? Es algo así. A ver cómo se los puedo explicar. Imagínense que estas de acá son las líneas, esto de acá, que mis dedos acá tocándose son las líneas, ¿no? Un MOSFET por dentro es punto A, punto B, y tiene un botón ahí que une las dos líneas, ¿no? Eso básicamente es un MOSFET, es como un componente que deja pasar a la corriente en un solo sentido, solo cuando la compuerta está cerrada y uniéndolos, ¿bien? Es como, por decirte, un botón de encendido, más o menos así, ¿bien? No tengo dibujitos para hacerte un MOSFET, pero un MOSFET es eso, es como dos puntos a los cuales se le une un tercer punto que hace que conduzca, ¿bien? En un solo sentido. Algo así es un MOSFET, no tengo los dibujitos como acá, pero en el teléfono me parece que no hay. ¿Cuándo se ve cómo se cambian? Cómo cambiar los componentes. Ya vamos a ver, estoy viendo cómo puedo hacer una clase como para que se vea bien la parte de microsoldadura. Ya vamos a ver, ¿bien? Lo que me pregunta según Guille, si no te entendí, es para ver cómo cambiarlo. Me imagino que es tipo cambiarlo en el sentido práctico, ¿no? Tengo dos preguntas. La primera es cómo diferencia la resistencia y el filtro si tiene el mismo color. Sí, las resistencias son puntiagudas y enanas, ¿bien? Y los filtros, fíjense, las resistencias, los filtros son más cúbicos, ¿no? Y tienen puntas más redondeadas. Las resistencias son bajitas, ¿bien? Fíjense que esta es una resistencia y es finita, y un filtro es finita, es como que está aplastada, y un filtro es más cúbico, ¿bien? Así pueden distinguir resistencia de filtros. Aparte, otra forma es el esquemático. ¿Qué función tienen los capacitores en serie? Los capacitores, como su naturaleza es atrapar electrones, cuando yo lo pongo en serie, que viene siendo entre medio de dos líneas, lo que hace es que si yo mando voltaje por este lado, ¿no? Todos los electrones van a quedar acá, y de este lado no va a pasar ni uno, o sea, va a pasar solamente el voltaje, nada de corriente. Eso es muy útil para que en las líneas de datos, ¿no? Si yo quiero mandar un pulso, no sé si vieron en Los Simpsons, cuando se comunican por ese cosito que hace tit, 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 que son como pulsos, esos son datos, los teléfonos lo usan también. Entonces, como los electrones calientan, yo no quiero que en la línea de datos haya ruido, ¿no? Que también, digamos, es como ruido, ¿no? Entonces, para eso uso un capacitor, lo pongo entre medio de la línea y se enjaula todos los electrones, lo que hace que solamente pase el voltaje, la señal, el estado lógico alto, solamente el pip, ¿bien? Que no pase más nada, cosa que no haya ruido, y limpia la línea, la filtra. Digamos, eso es lo que hace un capacitor en serie. En la primera clase me llegó la invitación. Tendrás grabadas las clases anteriores. Las clases anteriores están dentro del club de microsoldadura. Como les dije, abrimos 6 veces por año con cupo limitado para que todo el que entre tenga resultados. Es para técnicos que aprenden a ser técnicos profesionales de microsoldadura. Y vamos a abrir, no sé cuándo vamos a abrir. Este año solamente abrimos 2 veces. Quedan 4 veces. Así que vamos a ver cuándo volvemos a abrir. En el grupo VIP me fijé el otro día que es la lista de espera. Y hay 500 y pico de personas en ese grupo. Déjenme ver. Inscripción viene siendo este. Déjenme ver si es este. Mientras tanto seguimos.
Les quiero mostrar nada más. Acá, fíjense, 500 dije yo, me equivoqué. Este es el grupo de espera para el club de microsoldadura y fíjense que hay 700 personas, ¿bien? Ya una semana antes de abrir inscripciones les digo cómo se pueden sumar a ese y así tratan de agarrar uno de los 50 lugares. Seguimos. ¿Cómo sabemos qué corriente soporta la bobina? En el esquemático, abajo del esquemático tiene una parte que tiene la letra A, ¿bien? Eso de ahí es la cantidad de amperes que soporta la bobina. Cuando quieran reemplazar una bobina, tienen que fijarse que sea del mismo valor, pero que también aguante la misma cantidad de voltaje y de corriente, ¿bien? Entonces la respuesta sería en el esquemático está, ¿bien? En algún momento nos podrás contar cuáles son las herramientas básicas. Sí, en mi perfil tengo un video que dice qué herramientas comprar y ahí te digo exactamente qué tenés que comprar para empezar, ¿bien? Lo mínimo y fundamental. Venías al asado y me están invitando a un asado. Te escribí, tengo problemas para entrar al club. Las inscripciones están cerradas. Solamente si el día que abrimos inscripciones tuviste problemas para entrar, ahí sí lo vemos. ¿IC de CPU sirve Revalin? Sí. ¿Enseñar a leer esquemáticos? Sí, vamos a tener clases de esquemáticos y de multímetro. Son una de las que siguen, ¿bien? Si calienta el PMIC, sí o sí hay que cambiarlo, sí. Siempre que calienta un componente, cámbienlo. Porque el revalin es solamente para sacarlo y volverlo a poner, ¿bien? Si a mí se me quema el foco, ¿bien? Se quema el foco, no se va a solucionar porque yo lo saco y lo vuelvo a poner. Yo lo puedo sacar y poner todo el día, ¿bien? Pero no va a volver a funcionar. Lo mismo pasa con un PMIC quemado, ¿bien? Me preguntan mucho eso de... El PMIC calentó, se puso en corto o está quebrado, está roto, le hice revalin, lo saqué y lo volví a poner y no funcionó. Y no, es como sacar y volver a poner el foco. ¿Todas las placas son reparables? No. No. No todas las placas son reparables. Eso de ahí es el cuento que más deprime a los técnicos del rubro. El hecho de pensar que personas... O sea, hay mucha gente que juraría que yo puedo reparar cualquier placa. Y no. No todas las placas tienen solución. Hay veces porque no es rentable, porque lleva más tiempo del que yo podría cobrar, y a veces porque directamente no se puede. Hay integrados de las placas que no se pueden reemplazar si se dañan y cosas así, ¿no? Entonces, no, todas las placas no son reparables, no se coman ese cuento. Justamente tengo un video hablando de eso, que frustra mucho el pensar de que todo tiene solución porque te pasas 2 meses, 3 meses con un teléfono, cuando en realidad tenías que saber diagnosticarlo para darte cuenta que no iba a tener solución nunca. ¿Cómo identificar valores de los capacitores para saber si está dañado? El valor del capacitor se encuentra en el esquemático. El esquemático tiene toda la información de todos los componentes, ¿bien? A ver, el 13 tiene MOSFET. Tenés razón, todos los iPhone tienen MOSFET. Los iPhone tienen transistores que unen la línea de la batería y la transforman en una línea principal. Eso de ahí es un MOSFET. Viene ahí proyecto independiente que comentó. El 13 tiene MOSFET, pero sí, no solamente el 13, sino que todos los iPhone. Para verificar semiconductores, ¿se pueden medir en escala de diodos? Sí, en escala de diodos justamente. Compra la cámara y... La cámara me imagino que debe ser la del microscopio. Sí, tengo esta. Estoy en un curso de celulares y no es tan efectivo e interactivo como el tuyo. Gracias. Además las salidas y la entrada. A ver si hay otra pregunta. ¿Cómo puedo medir capacitor con un tester? Eso lo vamos a ver en la clase de multímetro. ¿Cómo ser negativo y positivo de una resistencia con el esquemático? Ahí te dice qué lado es qué lado. Igual la mayoría están en serie. Solamente 2 lados positivos. Digamos, no tiene positivo y negativo. El telégrafo, exactamente. Los filtros. A ver dónde. Ahí se acabaron las preguntas. ¿Qué es el esquemático y qué significa SMD? Eso lo vamos a ver en la clase de esquemáticos. Tenés esquemáticos gratis, están en Google.
te mandé mensaje para el curso. Acuérdense que están cerradas las inscripciones y yo aviso una semana antes. Para saber cuándo van a abrir las inscripciones en el club, pueden quedarse en el grupo de WhatsApp. ¿Hay curso presencial? No, presencial por el momento nada. ¿Cuándo un componente? ¿Cuándo se sale un componente por exceso? Cuando se sale un componente por exceso de calor y lo intentas ubicar en su sitio, se puede poner en distintas caras o sí de la misma manera. No, los integrados tienen orientaciones, ¿no? Si yo el integrado lo saqué y estaba así, no lo puedo poner ni así, ni así, ni así, ¿no? Lo tengo que poner sí o sí así. Sí o sí de la forma en la que lo saqué. ¿Se pueden reparar ceros que se actualizaron y no funcionan? Sí, con software seguramente. Cuando se recibe una tensión en su compuerta, claro, esa es la aplicación del MOSFET. ¿Los números de la resistencia son el valor real? Sí. Y esa fue la última pregunta. Así que, bueno, muchachos, me digo por las dudas a ver si no llega otro. Medir componentes dentro o fuera, porque me ha pasado que fue a medir un diodo y no marcaba nada y cuando lo conecté funcionaba lo más bien. Sí. Los componentes que están con un lado a tierra hay que sacarlos para medirlos, ¿bien? Solamente los diodos que se pueden medir puestos en la placa son los que están en serie, que son los del backlight, ¿bien? Así que bueno, muchachos, gracias a los que se quedan hasta el final, somos 120, la clase queda grabada por 24 horas, así que tengan buena semana y nos estamos viendo. Y cualquier cosita me preguntan. Quiero ver si no llega ninguna otra pregunta, por lo menos justo estoy por cerrar y caiga alguna pregunta, pero parece que no. Así que bueno, muchachos, nos vemos el miércoles que viene. Tenemos todos los miércoles clases gratis, así que nos vemos, que tengan buena semana, mucha suerte.